Buenas tardes, damas y caballeros, feliz Nochevieja y ya por anticipado, feliz Año Nuevo, pero nosotros estamos aquí celebrando estas fiestas con todos nuestros amigos, nuestras amigas de Cautivos del Mal. No se olviden, nos dicen los expertos en YouTube, dar un like a esta entrevista si les ha gustado, porque eso nos ayudará a difundir mejor nuestros contenidos y a traer grandes invitados como los que vienen esta noche a celebrar la Nochevieja con nosotros. En primer lugar, la grandísima Marta Robles, periodista, escritora, y en segundo lugar, uno de los grandes también periodistas de este país, biógrafo de grandes artistas, Javier Menéndez Flores. Con los dos vamos a celebrar esta Nochevieja, pero antes, 3 recomendaciones para terminar el año. En primer lugar, Nora Ephron, directora de cine, guionista, una maravillosa mujer del mundo del celuloide que, bueno, ha publicado Libros del Asteroide, un maravilloso homenaje, No me acuerdo de nada. Recuerden que Nora Ephron falleció en 2012, muy recientemente, y que además es la autora de libros de ensayos, El cuello no engaña y No me acuerdo de nada. Publicó además en 1975 su primer libro de ensayos, Ensalada loca. Bueno, Nora Ephron ha sido nominada al Oscar al mejor guión original en 3 ocasiones por Silkwood del año 83, Cuando Harry encontró a Sally del 89 y Algo para recordar de 1993, que también dirigió. Entre su larga e influyente filmografía destacan Tienes un email del 98, Julie y Julia de 2009, escritas y dirigidas por ella. Aquí aparece un análisis muy divertido de la experiencia femenina y sobre todo un viaje a los absurdos de la vida moderna. Como si fuese un dietario, Nora Ephron va siguiendo un repaso a su pasado, a sus mayores fracasos, a sus alegrías y sobre todo siempre con ese sentido del humor que la caracteriza. No me acuerdo de nada, dice Nora Ephron. Hace años que las cosas se me olvidan. Me pasa por lo menos desde los 30. Lo sé porque entonces escribí algo sobre este asunto. Tengo pruebas. Por supuesto no recuerdo exactamente dónde ni cuándo lo escribí, pero seguro que podría averiguarlo si hiciera falta. Aquí está, para recordar, No me acuerdo de nada, Nora Ephron, con traducción de Catalina Martínez Muñoz. Seguimos, libros para fin de año. Cosmovisión de Lázaro Covadlo, una excelente propuesta de Malpaso, donde habla este grandísimo escritor del infinito y la nada, del amor y la felicidad, de la eternidad y el dinero, las creencias, la ilusión de las identidades, una especie de compendio de las ideas que tiene Covadlo, a la vez peculiar, trágico también. Y no termina de ser un ensayo académico ni un libro divulgativo, pero sí tiene mucho de humanista. El ser que vendrá, dice Lázaro Covadlo, nadie quiere morir. En fin, digamos casi nadie. Sí, es cierto que hay gente cansada de la vida, abrumada por la depresión, la desgracia o ambas cosas. La pobreza, la enfermedad, la soledad, el desamor o todos esos males juntos llevan a quienes los padecen a desestimar la existencia. La vida, dice Lázaro Covadlo, es un fenómeno persistente, un bien que se quiere conservar. Desde el más insignificante insecto hasta el ser humano, los seres vivos se resisten a la extinción. Bueno, lo cotidiano, las escenas también de su vida, una especie de foco, de lupa sobre las cosas que nos rodean y una miscelánea, como digo, muy divertida, muy interesante, muy profunda también de Lázaro Covadlo, Cosmovisión en Malpaso. Bueno, y he dejado el plato fuerte para el final porque la editorial Almuzara acaba de publicar Tiene futuro, la verdad, el hombre al norte de mañana, de George Steiner, una especie de, de testamento. Ya sabemos que Steiner murió en 2020, uno de los más sabios y lúcidos pensadores europeos y uno de los talentos más reconocidos de toda la historia del siglo XX. Una búsqueda de la verdad, un análisis iluminador y fascinante del siglo XX que divide en bastantes capítulos, como Esos extraños interludios, Los chicos de oro, El buen soldado, Los jardines perdidos, Los mares de pensamiento y Los reinos de las apariencias, donde incluye una cosa que comparto con él, con el maestro George Steiner, que es el arte de la memoria.
Lo que está en juego, dice George Steiner, en la carrera obsesiva por el descubrimiento, ya no es una pierna rota de Tales o el descuido mortal de Arquímedes. Podría ser la existencia continuada del individuo y de la sociedad tal y como lo conocemos ahora. Un libro que es una llamada de atención y que a través del humanismo recorre distintas etapas, sobre todo del siglo XX, para registrar los momentos más complejos, los errores tácticos de muchos gobernantes, las acciones que se llevaron a cabo en Europa Oriental y Occidental, sobre todo en torno a la Segunda Guerra Mundial, el reino de las apariencias, porque dice Joseph Steiner, el maestro, que el acto de ver implica intrincados mecanismos de expectativa, selección y decodificación dentro del cerebro humano. A estos les presta atención Joseph Steiner en El hombre al norte del mañana tiene futuro, la verdad, como regalo de Navidades, de fin de año, sin duda. Una propuesta exquisita. Ya saben que Steiner, además, es uno de los autores de uno de los ensayos más lúcidos que existen en torno a El castillo de Barbazul y tantos volúmenes gracias a los cuales, a través de las humanidades, llegamos al verdadero conocimiento. Con estas tres propuestas nos vamos ya con nuestra primera invitada en este último día del año, de este 31 de diciembre, en Cautivos del Mal, Marta Robles. Ya está aquí nuestra primera invitada, aunque es 31 de diciembre y luego se irá a las galas de Nochevieja. No sabemos si en familia o ella por ahí. Ahora se lo preguntaremos, pero el caso es que Marta Robles quería estar el último día del año en Cautivos del Mal porque, damas y caballeros, pero fíjense ustedes lo que acaba de publicar. Lo que la primavera hace con los cerezos en Espasa, esta joya que contiene quintaesenciados, porque ella tendrá muchos más en la cabeza. Gentes heterodoxas, de estas que nos gustan, golfos de mucho cuidado, estafadores, jugadores de medio pelo y también grandes directores, escritores, artistas. Querida Marta, bienvenida a Cautivos del Mal. Muchas gracias. Bueno, ya feliz año. Que es muchas gracias, igualmente. Y oye, qué manera de acabar tú el año 2022 con este libro, que a mí me gustan mucho los libros, que son divulgativos, pero tienen ese rigor académico de una buena investigación, que hay otros que son más de chichinabo y de medio pelo, pero esto es una cosa bien fundamentada y completa y que Marta además ha investigado y ha cosido algunos flecos que andaban por ahí sueltos en el hilo de la historia, ¿verdad? Bueno, este es un ensayo muy particular, con una visión personal. Yo no engaño a nadie, le ofrezco mi propia visión en la que trato de relacionar el amor, el desamor y la pérdida con la creación. Y lo hago a través, como tú muy bien dices, de las... no tanto de las vidas como de las vidas de los artistas en las que ha influido el amor, porque bien sabemos que las trayectorias artísticas no son lineales en ningún artista, en ningún creador. Hay veces que solo tienen una obra de arte, hay veces que son picos y valles y grandes obras de arte y luego grandes fracasos, y todo tiene que ver con la emoción que consigan inocularle a sus trabajos. Bien saben los artistas que un trabajo sin emoción nunca va a ser arte. Por eso se mueven y se conmueven tanto y por eso sienten, si cabe, doblemente más lo que sentimos todos los seres humanos, que es el amor, el desamor y las pérdidas. Y además también hay una grandísima historia dentro de cada una de estas historias, porque Marta empieza pues con el mito de Don Juan y con Don José Zorrilla y con Tirso y con Lord Byron. Oye, abordar así de hoz y coz, empezando con el más golfo de los golfos y la fascinación que ha habido, ¿no? Con ese mito de Don Juan. ¿Qué te has encontrado? ¿Qué has descubierto? Lo mejor del mito de Don Juan es que es un personaje creado por un clérigo, por Fray Gabriel Telles, Tirso de Molina, que en realidad puede tener sus antecedentes en algunos personajes, tanto del mundo musulmán como del mundo galaico. Pero lo más curioso es que ha sido trasladado a todas las obras de arte de todos los artistas de todos los tiempos y de todas las disciplinas. Y lo ha hecho porque siempre ha resultado muy encantador un personaje que tiene tantas carencias como es el Don Juan, que es un pobre acomplejado que al final lo que le pasa es que necesita contar sus hazañas, conquistar. Este que estamos viendo ahora en pantalla es el que fija el mito, ¿no?
Don José Zorrilla. Bueno, es el que fija que el el mito de Don Juan. Bueno, El romántico. Él lo que pasa es que le da otro cariz. O sea, es decir, el clérigo que es Fray Gabriel Tellez, Tirso de Molina, lo que hace es que condena al Don Juan y Zorrilla lo redime. Y es muy curioso, decías que los Don Juanes, pues eso, que estos golfos simpáticos, ¿ves? A mí es que me pudre, porque golfos simpáticos nada, eran unos canallas. Son unos auténticos canallas. Lo que pasa es que siempre ha estado muy bien el caso del tipo conquistador que le importa un bledo el alma de la mujer ajena y sin embargo muy mal vistas las mujeres fatales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También traes aquí, que también traigo aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es muy curioso porque en pleno 2021, cuando 2021, en pleno siglo XXI, ya me he ido siglo 2 años atrás, en pleno siglo XXI, con el Me Too y todos, sigue habiendo muchas mujeres que dicen que les gustan los canallas. Y eso tiene que ver precisamente con que hay muchas mujeres que quieren redimir al hombre que tienen al lado, ¿no? Es más frecuente, ¿verdad? Claro, y es más frecuente en las mujeres que en los hombres y es terrible porque eso es el síndrome del maltrato, o sea, eso es el germen del maltrato. Al final, las mujeres que aguantan muchos maltratos tiene que ver... Cuando dicen, lo voy a cambiar, lo voy a cambiar, que también le pasa a los hombres con algunas mujeres, pero es mucho más frecuente en las mujeres. A mí así me ha pasado con mujeres también. También, ¿no? Bueno, así que hay que tener cuidado porque eso es un tema, en fin... Bueno, me ha encantado que Marta Robles recupere a Artemisia Gentileschi y a Agostino Tassi, porque es la pintora feminista. Vimos una exposición preciosa en el Museo del Prado y me quedé enamorado de esta mujer. Qué inteligencia, qué talento y sobre todo... Qué vida tan complicada, ¿eh? Qué vida tan complicada la de esos maestros que consideran una discípula, pues bueno, una personilla que está por allí. Bueno, pero más gordo que todo eso, Artemisia Gentileschi, que es una pintora verdaderamente extraordinaria. Cayó en el olvido durante muchísimos años. O sea, era de la misma talla que Caravaggio. Absolutamente. Pero es inconcebible que no haya tenido más relevancia. Yo la descubrí en Florencia y a mí me dejó totalmente obnubilada. Y esta mujer, aparte que, bueno, le concedieron la gracia de que pudiera ponerse a pintar porque su talento era absolutamente extraordinario, tuvo la desgracia de que fue violada. Entonces, cuando ella la viola su maestro, ella decide, ella que ya había sido bastante reivindicativa antes en sus propias pinturas, ¿no? En los temas que mostraba en sus cuadros, cuando ella la violan decide que no quiere pasarlo por alto, como en esa época tenían que hacer, porque no les quedaba otro remedio tantas mujeres, y consigue que hagan un juicio. Y en ese juicio, para darle credibilidad a su testimonio, le van rompiendo los dedos, le van torturando, poniéndole unas cuerdas con nudos y le van prácticamente quebrando los dedos. Consigue que se realice el juicio, consigue que se le condene. Es verdad que es una condena muy corta, pero aún así es un grandísimo éxito para ella y para todas las mujeres. Lo que pasa es que, curiosamente, pese a todo, por ser mujer, luego se tiene que casar, todas estas cosas, y al final cae en el olvido. Y es en los años 70 cuando la recuperan como símbolo del feminismo por esa lucha enorme que ella tuvo para denunciar una violación. Pero más allá de la violación es que qué grandísima artista. Y además tenía conocimientos científicos, anatómicos, en la exposición salieron a la luz sus escritos, es que es impresionante. No, impresionante, y cuando tú ves cómo pinta ella, es que no pinta como se pintaba en su tiempo, sabía por dónde caía la sangre, o sea, todo era excepcional. Bueno, otro que nos inspiró, a Marta, a mí y a tantos periodistas, Mariano José de Larra, el romántico que se reventó la cabeza. Que también fue porque había ese debate que tú lo esclareces acerca de esos amores con la mujer casada o esas posiciones políticas también, que él estaba en medio de la convulsión del tráfago político de la época y también quería esa participación de su cuota, porque es uno de los periodistas que también pasa las líneas rojas del periodismo al poder, luego vuelve, hacía un poco de vaivén, ¿eh? Desde luego, pero a mí lo que me interesa no es su aspecto político, como sabes. Yo aquí lo que recojo es cómo influye el amor a su obra, que influye de una manera absolutamente definitiva en su obra y en su vida, una vida con ese tormento, porque él se enamora de Dolores Armijo, una mujer casada, y su relación, primero clandestina y luego que se hace absolutamente pública, pues le perturba para todo, para la política,
política, para la escritura, para absolutamente todo, hasta el punto que cuando ya tiene el rechazo de esta mujer, acaba reventándose la cabeza y además le encuentra su hija después. Es una cosa ¿verdad? Con 4 o 5 años. Y es una cosa verdaderamente terrorífica. Pero para que tú veas hasta qué punto es poderoso el amor o el desamor o la pérdida, como para llevar a un hombre, como tú bien dices, reconocido, reputado, con muchísima influencia social, muchísima influencia política, hasta el punto de reventarse la cabeza cuando su amada le dice que no quiere saber nada de él. Y que lo seguimos leyendo hoy en día. Y es modernísimo, o sea, extraordinario. Sí. Uno de los que también era de los que se dolían de España, los españoles, de los primeros. Bueno, ahora palabras mayores, damas y caballeros. La mujer a la que la belleza robó la felicidad, Marilyn Monroe. Qué gran desconocida para todos. Yo la he trabajado muchísimo. Y qué sensibilidad, qué capacidad lectora. Los diarios de Marilyn, por favor. Es que me encanta que la hayas traído aquí a colación a Marilyn. Fíjate qué foto tan bella he traído de ella. Una mujer sensual, inteligente, sensible, en un mundo, Marta, pues que todavía no era lo suficientemente moderno para acoger una persona de la talla de Marilyn Monroe. Pero yo creo que no solamente por cómo la acogió el mundo, ni por su paso por el cine. Es que ella es desde jovencita sufre ese terrible mal amor y desamor, esos abusos sexuales, ese ir de casa en casa, esa búsqueda de su padre, claro, eterno, esa ¿verdad? búsqueda de alguien que la quiera, que la apruebe. El problema que tenía Marilyn era que cuando estaba con un hombre pensaba en otro, porque no podía disfrutar de la felicidad del momento, era de una insatisfacción brutal. Y no era una persona nada fácil, que muchas veces lo pensamos, en los rodajes era complicada, era dispersa, se le iba a la cabeza, en fin, iba muy poco preparada. Sus compañeros de rodaje al final acababan quejándose mucho, pero es que era una persona que tenía agujeros por dentro, agujeros, y se veía, muchas podrán pensar, ¿por qué la pones en un libro de artistas y creadores? Y la pongo porque ella creó un personaje. Creó una máscara, esas máscaras famosas de las que hablaba Calígula en el libro de Albert Camus. Ella se creó un personaje y se guareció tras esa máscara, y aún así le dolía tanto la vida que no pudo soportarla. Hasta donde tú has investigado, esta es una pregunta para Minuto de Oro de Cautivos del Mal. ¿Qué crees que ocurrió la noche en que murió Marilyn? Tú que eres una periodista avezada, que te encantan estas figuras. Están tantas las teorías allí dando vueltas después de tantos años, las cajas secretas que si van a salir, que si hay un personaje del FBI que dice que... ¿Qué le pudo pasar a Marilyn Monroe? Pues es que en mi libro lo cuento, ¿no? En mi libro hay muchas teorías que certificarían que fue asesinada y no que se suicidó, y hay algunos pequeños detalles que a mí, como novelista de género negro, además me resultan bastante sospechosos, ¿no? En su propio comportamiento previo a todo esto. Las discusiones que ella tuvo. Sí, pero además se desvela muchas cosas. Se desvela el aborto que tuvo justo antes. Hay muchas circunstancias que nos llevan a pensar que es posible que alguien la ayudara a morir, que alguien la asesinara. No sabría decirte. Yo dejo todas las puertas abiertas, cuento un poco detalles, incluso algunos que me han estremecido personalmente, ¿no? De cómo estaba ella físicamente, y lo que han llegado a contar pues los tanatopractores que estuvieron y tal. En fin, es muy doloroso, pero yo me parece que el lector lo va a agradecer. Como va a agradecer, hablando de novela negra, una pareja que trae a colación, que a mí me encanta, Dashiell Hammett y Lillian Hellman, dos grandísimos, que ahí los tenemos, bueno, hermanados por la literatura y también la fiesta, y también dos temperamentos muy fuertes, ¿no? Dos grandes del siglo XX. Sin ninguna duda. Este capítulo, como muchos otros, está precedido de una escena de ficción que yo creo a partir de los datos de cómo se conocieron ellos, ¿no? Eso siempre lo haces en tus últimos libros, aparece esa recreación literaria de Marta. A mí, bueno, es que yo todos los ensayos que hago los hago, claro, son ensayos literarios, no son ensayos periodísticos. Es una
es distinto y además hay que entenderlo así porque es como yo quiero mostrárselo a los lectores. En el caso de Dashiell Hammett y Lillian Hellman se conocen en un momento muy particular. Él es muy exitoso, pero ya está en declive y es él el que va a apoyar a Lillian Hellman para que vaya increciendo. Y eso le va a atormentar muchísimo a él. Al final van a ser 3 décadas, pues están 3 décadas juntos con sus altibajos. Cuando ellos se conocen están casados los dos y empiezan la relación, pero va a ser 3 décadas de relación muy torpe, muy tormentosa, con mucha violencia y con muchísimo alcohol y muchísimo exceso, que yo creo que les sirvió, bueno, él por supuesto decía que para él había sido fundamental, pero yo creo que le sirvió casi más a ella que a la propia relación, aunque ella fue a salvarlo 50.000 veces y aguantó telita, ¿eh? Y acuérdate de esa obra preciosa de Children's Hour que luego hizo Audrey Hepburn, que la hizo también Shirley MacLaine. Atreverse con esos temas, sí, ¿no? Sí. O sea, yo creo que una mujer modernísima, apabullante. Pero también te digo que estaba impulsada por el amor. Fíjate, incluso en este escenario de mal amor, porque era un amor muy violento, con muchos celos profesionales, Dashiell Hammett creo que hizo algo con Lillian Hellman, que es lo que la primavera hace con los cerezos, que es el título de mi libro, que es conseguir que ella floreciera, sacar lo mejor de ella, incluso a través de un mal amor. Bueno. Ese matiz. Caravaggio, el hombre de las luces y las sombras, porque Marta también le dedica a los artistas asesinos. Ahí tenemos a Caravaggio. Incluyes también a Caravaggio, a William S. Burroughs y a Nancy Crampton y Anne Perry, pero bueno, Caravaggio, ahí tenemos a William S. Burroughs. Pulsión asesina. A ver, háblanos de esta faceta. Hablabas del mal amor, ahora vamos con los crímenes. Con los crímenes, pues son diferentes en los distintos casos, ¿no? Pues por ejemplo el de Caravaggio. Caravaggio era un pendenciero. A mí la historia de Caravaggio me apasiona porque además él, curiosamente, cuando le rebana los testículos al tipo con el que estaba jugando un partido de palacorda, no lo quería matar. Lo que pasa es que él se desangre y por eso se convierte en asesino. Pero tenía todos los días un problema, un altercado, ¿no? Y Caravaggio era un tipo bastante particular, un genio, sin ninguna duda, y un tipo que curiosamente vivía mucho con las prostitutas. Y parece ser que este tipo, al que le rebana los testículos, era proxeneta y estaba tratando bastante mal a alguna de sus amigas prostitutas e incluso a una con la que él tenía una relación. Es curioso porque a las prostitutas, a las personas de máxima pobreza en la calle son a las que él recoge para confeccionar sus cuadros de la iglesia. O sea, las Madonas, las vírgenes y tal, son las caras de sus amigas las prostitutas. Este era un hombre muy particular y de una brillantez extraordinaria, sin ninguna duda. Era una furia desatada. Una furia desatada. La biografía impresionante, la de Caravaggio, ¿verdad? Es impresionante. Nancy Crampton, escribir un libro, Cómo matar a tu marido y matarlo, es una cosa verdaderamente insólita. Este es un caso que se ha resuelto hace relativamente poco. Merece la pena que los lectores le echen un vistazo porque es curiosísimo, pero es que son además con cómo lo tienes que matar, por qué, cuáles son los motivos de todo, ¿eh? Y te lo cargas. Al pobrecillo, que encima parece que era buenísimo. Y luego el caso de William S. Burroughs es un caso aterrador porque es una muerte accidental, fortuita. Él no hubiera querido matar de ninguna manera a Volmer, a su mujer. Es una relación atormentadísima de un hombre homosexual y una mujer heterosexual, llenos de excesos, llenos de drogas, llenos de todo, y en un momento determinado juegan al Guillermo Tell pero con una pistola, y él, que nunca ha fallado un tiro supuestamente, le pega un tiro a esa manzana que era un vaso de licor y mata a su mujer sin querer. Y dice que es en ese momento cuando se convierte en escritor. Es curioso, ¿eh? Y luego, ¿qué decir de Anne Perry? Anne Perry, esa gran dama del género negro que hemos leído con fruición, que es extraordinaria y que hace unos años se descubrió que junto a una amiga a los 15 años había matado a la madre de la amiga con 45 golpes con una piedra que estaba envuelta en una media, y la habían matado con 45 golpes porque no les dejaban irse a vivir juntas a las niñas. Tremendo, tremendo. Pero es que hay que saber, y tú lo sabes igual que yo, que no por ser artista eres ni siquiera una buena persona.
no, hay que separar la obra del artista y hay que saber además que probablemente muchas de las personas que conocemos y con las que nos tomamos un churrito en una cafetería a lo mejor tienen una trastienda igual de oscura, lo que pasa es que nunca la vamos a descubrir porque no tienen suficiente relevancia pública. Entonces, bueno, yo siempre digo que si algún artista comete un delito, que lo metan en la cárcel y que pague por ese delito. Incluso que le quiten los derechos de su obra, pero que no nos lo arrebaten a nosotros, porque entonces a quien castigan es a la humanidad, a nosotros mismos. Por favor, no a la teoría de la cancelación. Y algo que digo porque siempre me gusta, y encima que la teoría de la cancelación no la marquen Harry y Meghan, que es que parece que son los adalides de la cultura, que es que... Ellos están haciendo caja, Harry y Meghan, con, bueno, unas quejas permanentes con Casa Real y haciendo incluso una serie de televisión donde culmina con esa especie de revelación por parte de Harry acerca de quién dijo el comentario racista y xenófobo. Estamos esperando todos a ver quién fue, ¿no? No, yo no. Yo es que yo francamente no pierdo ni medio segundo de mi vida en Harry y Meghan habiendo lo que la primavera hace con los cerezos, habiendo poesía, cine, arte, música que merece la pena y que tiene contenido. Importantísimo. Hablaba antes de artistas encarcelados y también de homosexualidad. Un hombre al que adoro, Oscar Wilde y Lord Alfred Douglas, menudo martirologio. Esta pareja que además tú pones el marbete de la cloaca que miraba las estrellas. Cuánto sufrimiento para Oscar Wilde, ¿verdad? A mí me duele solo pensarlo porque fíjate que estamos acostumbrados a citar a Oscar Wilde, su ironía, su cinismo, tal, y él sufrió tanto con este tal Bosie, con este chico joven, este joven poeta, mal poeta, que se encontró de pronto y que fue con quien supo realmente que él era, o con quien aceptó que él era homosexual, y sufrió una tortura por todo lo que él le hizo, por lo que le hizo el propio padre, acabó en la cárcel, allí escribe De Profundis, que es una auténtica maravilla de reflexión. En ese momento, además, lo que le pasa a Oscar Wilde con ese terrible amor, en el que está ayudado por su esposa, por Constanza, eso es muy llamativo. Es muy extraordinario. Es que el amor no es entrega, es amor. Es que ella le quiere y ella entiende lo que pasa. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido tan terribles sucesos porque no hemos entendido la sexualidad del otro. ¿Cómo es posible que haya sufrido tanto Wilde o Tchaikovsky o tantos otros simplemente porque la sexualidad estuviera mal entendida y prohibida? Ha sido tremendo. A mí la historia de Oscar Wilde, que creo que está contada de una manera completamente distinta en lo que la primavera hace con los cerezos que en otras, me ha llegado al corazón. Yo me hubiera gustado irme de viaje con Oscar Wilde y haber hablado de tantas y tantas cosas con él, ¿no? Un hombre tan brillante, tan querido y en cuanto pasa esto, tan vilipendiado. Y además hubo una estampida de homosexuales de Inglaterra en ese momento previendo que les podían meter en la cárcel también. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Otra pareja maravillosa y también perseguida, o por lo menos oculta, Virginia Woolf y Vita Sackville West. Dice Marta Robles, el amor y la inspiración entre dos mujeres muy distintas. Desde luego, pero no te creas que fue tan perseguida esta relación, ¿eh? No fue muy perseguida. Ellas hacían lo que les daba la gana. Virginia Woolf estaba casada con su marido, con el que no tenía ni sexo ni tenía nada. Hay que conocer la historia de Virginia Woolf. No es solo que no le gustara el sexo con los hombres, es que ella había sido abusada por sus dos hermanastros. Ella tiene una historia muy particular y Virginia Woolf, que es una maravillosa literata y una persona muy extraordinaria, tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Entre ellas es curioso porque era antisemita, aunque la verdad es que en esa época, en la Europa de entonces, antes de que se supiera todo lo que las barbaridades y la vergüenza que iba a suponer la figura de Hitler para la historia, había mucho apoyo a Hitler y al nazismo, o sea, era brutal. Pero en el caso de estas dos mujeres es que Vita Sackville era muchísimo más frívola, no tenía nada que ver, era como una escritora más de faranduleo, mientras que Virginia Woolf era todo lo contrario. Introspectiva. Y se enamoran de una manera brutal y de hecho los más grandes libros de Virginia Woolf
tienen que ver con Vita y se basa en ella, en su personaje, en la historia de la propia Vita, o sea, para que tú veas qué trascendencia tienen los sentimientos en los creadores, que son fundamentales porque además están buscando esos sentimientos, como digo, para dárselos, proporcionárselos a toda su obra y convertirla en arte. Y ya para terminar, porque Marta ya, que como es Nochevieja, tiene que hacer muchas cosas esta noche. Pero hay una mujer que me gustaría que habláramos de ella, porque inteligentísima, bellísima, inventora del sistema de codificación, precursora del wifi, Hedy Lamarr, dice Marta Robles, hipersexuada y demasiado bella ingeniera. Ahí la tenemos en una de las imágenes más preciosas de Hedy Lamarr. Y que además dices que está Hedy Lamarr junto a grandes promiscuos. Bueno, Hedy Lamarr fue una mujer que se pasó, como tantos otros promiscuos, buscando ese amor que la consolara de otros malos amores y de también su propia belleza. Hedy Lamarr era una mujer inteligentísima que de muy jovencita estuvo estudiando ingeniería, lo dejó para ser actriz, se casó, bueno, hizo el primer desnudo integral en el cine, en la película Éxtasis, que por cierto le pincharon en las nalgas para que pusiera la cara del primer orgasmo. Madre también mía. En el cine, y luego se casó con el tipo que le vendía el armamento a Hitler y a Mussolini, y entonces este tipo trató de quitar todas esas copias, no lo logró por supuesto, pero como no lo lograba la encerró literalmente, y entonces ella encerrada continuó con sus estudios de ingeniería, probablemente no le dieron el título, pero los continuó hasta el final, y cuando logró abandonar a este tipo seduciendo a la criada y marchándose corriendo y metiéndose en un barco y yendo a Hollywood, cuando llegó y empezó a hacer cine y todo eso, su parte de ingeniera le pedía que ayudara precisamente con algún invento para la guerra, y así lo hizo con un compañero también artista. Que tocaba la pianola. La pianola, y entonces registraron un invento que, como tú bien dices, es el precursor del wifi, pero cuando se lo llevó al ejército de los Estados Unidos, a los grandes, a los altos cargos, le dijeron que ella era muy mona, que tal y cual, que ella lo que tenía que hacer para ayudar en la guerra era vender sus besos, que era lo que hacían las demás. Y entonces ella, a partir de ese momento, como que renunció a su parte más intelectual y entonces se volcó muchísimo en la belleza, casarse una vez, otra vez, operarse. Es tremendo. El consuelo que nos queda, aparte de lo que hizo por nosotros, ese ingenio precursor del wifi y extraordinario que luego utilizó, por supuesto, el ejército norteamericano años más tarde. Les regaló la patente y todo. Exacto, le regaló la patente. Pero el único consuelo que tenemos es que el Día del Inventor en Austria es el día de Hedy Lamarr. Muy bien. Bueno, el 31 de diciembre de 2022 es el día de lo que la primavera hace con los cerezos, también homenaje nerudiano de Marta Robles, un libro de amor, pero de amores heterodoxos, de amores, pasionales, que han dado como lugar a grandes obras del cine, de la literatura, de las artes. Este es un buen regalo de fin de año, ¿verdad? Yo creo que es un regalo en cualquier momento, pero es un regalo que se puede hacer uno incluso a uno mismo, porque no, te digo, porque ¿sabes qué pasa? Que leer es vivir muchas vidas, y con este libro vamos a vivir esas vidas extraordinarias e incluso vamos a encontrar el espejo de nosotros mismos en algunas circunstancias. Bueno, Editoriales Pasa. Marta querida, que gracias por venir a Cautivos del Mal. Gracias a ti. Todo lo mejor siempre para este 2023. Igualmente, muchas gracias. Por aquí vendrás a este programa que ha empezado a andar este año, pero que, a la gente le está gustando mucho, así que, como yo sé que eres una mujer muy trabajadora, enseguida vas a tener otro maravilloso ensayo. Sí. Bueno, vamos a darle vida a este. Bueno, nosotros continuamos con Javier Menéndez Flores. Continuamos en esta noche, última noche del año, de este 31 de diciembre. Seguimos con otro buen amigo del mundo del periodismo y de la literatura, Javier Menéndez Flores. Feliz Navidad y ya feliz año. Feliz Navidad, David. Un placer. Que lo hemos recuperado porque él ya se iba a celebrar la Nochevieja
Es un hombre bohemio, es un hombre que conoce muy bien los galpones del periodismo clásico y ha dicho, dentro de esos galpones estaba Cautivos del Mal, así que te pillaba de paso, bienvenido. Me hace mucha ilusión que estés porque tú eres uno de los grandes cronistas que nos quedan, al viejo estilo. Un cowboy son palabras mayores. Un cowboy del oficio. Y además que Javier, que es un grandísimo biógrafo, un cronista, ya saben ustedes, el último libro de Cúpula, ese diccionario de la movida madrileña que les hemos recomendado. Y atención, porque en ese ambiente libertario y de libertad nos presenta esta exquisitez que, aunque es una reedición, tiene cosas nuevas y muy buenas, Extremoduro, de Profundis también en Libros Cúpula. Y además lo traemos porque se trata de uno de los grupos de rock españoles más personales, más divergentes y más heterodoxos de nuestra historia musical, Javier. Así es, se han separado pero siguen vivos y lo seguirán siempre, ¿no? Porque han dejado una obra que es enorme, ¿no? Y que ha influido y ha emocionado a distintas generaciones de españoles, de distintos estratos sociales además, ¿no? Y lo que tienen las obras de arte, y en el caso de Extremoduro se puede hablar en esos términos, porque tienen quizá 30 canciones que van a permanecer, pues evidentemente sobreviven al creador, ¿no? Como pasará en su momento con Joaquín Sabina. Podrá desaparecer la persona, pero las canciones continúan, ¿no? Y lo mismo pasa con una novela, lo mismo pasa con una obra de teatro, con una pintura. Es decir, el arte de calidad perdura y permanece. Es importante además que a lo largo de este volumen, que contiene testimonios de los miembros del grupo, contiene unas fotografías espectaculares, nosotros vamos a ir viendo en pantalla la historia de este grupo, que además incluye un análisis exhaustivo de canciones, ahora les leeremos alguna, que son verdaderamente impensables ahora, pero que en su momento, bueno, abrieron un horizonte de libertad maravilloso. Bueno, te refieres a los textos, ¿no? Textos, a las claro, letras, claro. Sí. Bueno, Roberto Iniesta, ahora se habla tanto de la corrección política que nos aplasta de alguna manera, ¿no? Él eso nunca lo contempló, él fue un indio, es un indio, ¿no? Un auténtico salvaje. Él escribía las canciones y decía lo que tú puedes decir en una conversación en un bar o lo que piensas, ¿no? Es una poesía fiera, feroz, visceral, inencontrable en el cancionero español. Yo creo que en el rock de los últimos 35 años no ha habido nada similar, ¿no? Es decir, alguien que ha hecho de lo soez arte, lo ha elevado a categoría y lo ha convertido en algo que emociona. Y eso realmente creo que no hay ejemplos fuera de él, ¿no? Hablando de estas letras, les voy a seleccionar una que me ha encantado del disco La Hoguera y que dice: ponte a mi lado, no llores por mí, yo piso fuerte y en partes por ti, cada mañana comienzo a vivir, siempre me faltan horas de dormir, cómo me gusta no tener reloj, de madrugada me siento mejor. Ya soy muy listo, me sé equivocar, cuando hablo de algo, lo he probado ya, todo el día hablando, no pienso parar. Esta rebeldía, casi diríamos de ADN, hizo de alguna forma también a la gente como tú, como yo, que escuchaba los temazos de Extremoduro, despertar a una cierta visceralidad que tú defines muy bien dentro de ese rock progresivo y también entender que dentro de los grandes medios de comunicación y de las productoras y las distribuidoras de las mayors, que dicen los pijos, había un núcleo de resistencia de los últimos románticos. Sí, que además tuvo un calado inmediato, ¿no? La gente enseguida se identificó con eso precisamente porque no había ninguna impostura. Era un discurso absolutamente salvaje y natural. Y encontraron, ayudado por unas melodías que ayudaban, evidentemente, valga la redundancia, pues encontraron un asidero, ¿no? Era mucho más que música, era un amigo. Lo que él proponía era lo que sientes, lo que piensas cuando estás con una mujer o cuando el deseo te quema la sangre. Yo lo voy a explicar en una canción y lo voy a expresar mejor que nadie. También incluyen visiones posapocalíptica en Última Generación y Estado Policial, donde abordan temas que son muy de actualidad.
Y les voy a leer algunas letras. Se acabaron ya las flores, las lechugas y el jamón. El ozono es un recuerdo y una leyenda al calor. Última generación sin cerebro ni razón. Hay que sacar de la cárcel 1000 camellos sin perdón. Meter contaminadores, cazadores y al matón. Y al alcalde por mamón. Última generación. Me ha gustado mucho también cómo recoges en el libro el enfrentamiento con el establishment político, con algún que otro alcalde, donde hubo unos tiras y aflojas que casi convierten a este grupo en un grupo de auténtica resistencia social. Sí, bueno, eso hay que remontarse a los comienzos del grupo, ¿no? Cuando él todavía vivía en Plasencia y tuvo unos enfrentamientos que los lees ahora y son un poco naif, ¿no? Pero él tampoco ha entrado demasiado en política. A Roberto Iniesta le han interesado otras cosas, quizá porque ha entendido que la política es una cosa que realmente no es tan importante. Es decir, tiene la importancia que tiene, pero no es el arte. No es una obra que te emociona, ¿no? Y él ha dedicado en ese sentido poco tiempo a ladrar a quienes le ladran, ¿no? Ha preferido escribir canciones, ha preferido hacer música y dejar su nombre en la historia de la mejor canción popular de los últimos 30 años. Dice Javier Menéndez Flores que entre los motivos que él encuentra para hablar de esta nueva edición de Extremoduro es desde luego la mayor novedad que refiere Javier, que se produce en diciembre de 2019. Robe e Iñaki ofrecieron una rueda de prensa para explicar los motivos por los que habían decidido poner fin a la formación de la que Robe fue su fundador, allá por 1987, y a la que Iñaki se incorporó plenamente en 1996. Esta comparecencia pública, dice Javier Menéndez Flores, en esta rueda de prensa los dos músicos anunciaron una gira de despedida que sirvió para calmar en parte el disparo de tristeza que recibieron sus seguidores, quienes no podían creer que el grupo que tanta felicidad les había reportado cerrase por defunción. Aunque tú lo explicas y además lo documentas muy bien, pero tú que manejas las claves también de esa época, ¿qué les pasó? ¿Qué pasó con Extremoduro? Bueno, se le rompió el amor de tanto usarlo, ¿no? Ellos han pasado más tiempo juntos, me refiero a Roberto Iniesta e Iñaki Hugo Antón, que el que han pasado con sus respectivas mujeres. Eso también es una cosa que declaró Keith Richards una vez respecto a su relación con Mick Jagger, ¿no? Más allá de las trifulcas, de las desavenencias, en los últimos años han estado más tiempo juntos que con su familia, ¿no? Roberto Iniesta e Iñaki Antón han sido familia, es decir, han sido más que amigos. Y las canciones que han hecho juntos son monumentales. Eso exige un grado de implicación emocional, de complicidad, que si no se da, no desemboca en una obra como esa, ¿no? Y llegó un momento en el que eso se perdió, en el que cada uno empezó a tener su mira puesta en sus propios proyectos musicales. Y entonces, como esa chispa ya no fue periclitando, por así decirlo, pues entendieron que debían ser honestos, debían ser honrados, trasladárselo a sus seguidores y decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Lo hicieron, además con valentía, ofreciendo una rueda de prensa, como tú bien has citado, y en esa rueda de prensa anuncian una gira de despedida que por distintas razones se malogró. Primero por la pandemia dichosa, hubo que postergar las fechas de la gira una y otra vez. Luego hubo discrepancias entre Roberto Iniesta y la promotora, Live Nation, que siguen ahí, abiertas. Y por último, también hubo desavenencias o disparidad de criterios entre Robe e Iñaki, ¿no? Y eso desembocó en una no gira, ¿no? Que nos ha dejado a todos un poco huérfanos del último gran momento de Extremoduro. Y cuando te digo a todos, en el caso de Extremoduro ya no hablamos simplemente de un grupo de música, hablamos de un fenómeno sociológico. Prueba de ello es que cuando ponen las entradas a la venta, en un día venden 200.000 entradas. Es decir, baten el récord de un artista nacional y extranjero vendiendo entradas en un día.
Imagínate que hubieran seguido, podrían haber vendido, no sé, 1 millón de entradas, lo que hubiesen querido. Podrían haber hecho las ventas 5 noches. Y eso significa que estás tocándole el corazón a gente, como he dicho en un principio, de lo más diverso. En un concierto de Extremoduro se daban la mano el juez, el abogado, el electricista, la cajera de supermercado, el que trabajaba en una gasolinera. Es decir, todos compartían esa emoción por unas letras que, como te digo, no se han escrito antes y creo que no se escribirán después, porque el discurso poético de Robe es absolutamente personal. Lo he dicho varias veces, no es un traje, no te lo puedes quitar, es una piel. Y entonces los que han querido imitarle, que son legión, porque él es un referente en el rock español, se han estrellado. Porque fuera de Robe no queda bien lo que él dice, ¿no? Miente el carné de identidad, tu culo es mi localidad. ¿Quién se atreve a decir algo así, no? O yo que me siento extranjero fuera de tus agujeros. O una canción como Hoy te la meto hasta las orejas, ¿no? Y sin embargo gustan a gente de lo más variado y gente cultivada, por cierto. Que ellos, hay que decirlo, tanto Robe como Iñaki son 2 personas cultivadas. Bueno, es muy hermoso también los arranques del grupo, ese primer encuentro como grupo en Plasencia, y sobre todo hay una cosa que me da mucha nostalgia, que me ocasiona esa melancolía, que es aquellas maquetas de esos grupos maravillosos, cuando Roberto Iniesta ojea, firma el resguardo de financiación, abajo indicas: primer disco de Extremoduro, vale por un ejemplar, recibí 1.000 pesetas. Así es. 1.000 pesetas de la Eso época. fue un antecedente del crowdfunding, que dicen ahora los pijos, y que realmente pues era una colecta, ¿no? Era pedirle dinero a los amigos, y que era un dinero como tirar una botella con un mensaje en el océano, ¿no? Eso podría haber prosperado, ¿no? Y prosperó. Grabaron ese disco y se encargaron de darle a cada uno de los samaritanos que había contribuido a ello, le dieron su ejemplar, o sea que cumplió, Robe cumplió. Qué maravilla. Luego también, bueno, hay distintas etapas, ¿no?, de Extremoduro, pero habla también Javier Méndez Flores de las mismas heridas, distintas texturas, porque él va hablando de los discos de esa época que van pasando cada uno, pero sobre todo me ha enternecido muchísimo un capítulo que tienes de los que se fueron, porque claro, estamos hablando de una generación que se enfrenta al mundo de las drogas, la generación que tantos y tantos amigos se llevó por delante, ¿no? Y ellos efectivamente, y lo comentas muy bien en el libro, estaban en el ojo del huracán. Así es, pero incluso antes, ¿no? Ellos son posteriores a la época de la movida, ¿no? Y en la época de la movida es cuando realmente surge el infierno del caballo, de la heroína, que, bueno, pues dejó una legión de zombies por las calles, esa figura del yonki que todos sabemos identificar y que realmente se ha erradicado, ¿no? Ahora ya es raro ver yonkis, pero en los años 80 formaban parte del paisaje, ¿no? Y Roberto Iniesta y el grupo Extremoduro, de los inicios, nunca ocultaron su filiación a las drogas, ¿no? Y bueno, pues algunos se quedaron en el camino, qué duda cabe. Está documentado. Está documentado además, y bueno, porque además documentado, dice Javier, vean ustedes las maravillosas fotografías que incluye este libro. Les recuerdo, Extremoduro de Profundis en Cúpula, que es también ese de Profundis, el homenaje a Oscar Wilde, pero también el descenso a ese profundo abismo, profundidades. a las profundidades. Estamos viendo una fosa abisal. Los discos estamos viendo en pantalla de Extremoduro, que lo más importante es cómo ellos de alguna forma transitan por ese infierno, por esos abismos, pero vuelven para contarlo. Es decir, el descenso a los infiernos consiste en que Extremoduro aquí, cuando has hablado con ellos, porque has hecho también un encuentro con ellos, ¿cuál es el relato de ese descenso de los infiernos personal de ellos? Tienes aquí cartas, tienes documentos que afirman que tú has formado parte como cronista de esa aventura, ¿no? Las palabras de Robe e Iñaki sobre el libro, de una forma tan modesta, tan al desaire, ¿no? Al socaire de las cosas, y dice que en este libro
dice, este libro no tiene nada malo sobre Extremoduro, todos son alabanzas, está escrito con cariño, quizá con demasiado cariño para poder ser imparcial. Y dicen, entonces todo lo que aquí se dice es verdad. Dice, no, de ser así no hubiéramos podido autorizarlo. Y hay una frase que me gusta mucho de ellos que rubrica un poco tanto su trayectoria como tu libro. Dice, el libro cumple mejor su cometido, el cometido del arte. Del arte, es decir, este rock y lo que hablas tú en el libro del rock transgresivo, que ahora para nuestros telespectadores, vamos a ver si quieres del estilo, la categoría de arte, ¿no? La reivindicación de la categoría artística. Así es, lo he dicho ya varias veces a lo largo de la entrevista, ¿no? Lo que ha hecho Extremoduro es arte. Va más allá de lo que es una canción convencional, ¿no? Toca lo más hondo del que escucha. Antes has hablado de lo insondable de los abismos. A mí me molesta profundamente el creador que habla de cosas que no ha vivido. Lo que hay, sobre todo en Extremoduro, es un exceso de biografía, como la hay, por ejemplo, en Joaquín Sabina, ¿no? Es decir, están hablando de cosas que han vivido, que han conocido. Y además se han leído unos cuantos libros y han visto unas cuantas películas. Todo eso, cuando lo juntas, es un trueno. Y eso lo tiene Extremoduro en grado sumo, ¿no? Y por eso me gustan porque son verdad. No hay impostura. Todo lo que Robe ha escrito lo ha conocido, y cuando hay ficción, da igual. Es una ficción que tiene el mismo tono, que tiene el mismo sabor, que tiene el mismo aroma, que es la de un corsario enamorado del arte, enamorado de la vida, enamorado de las mujeres, y que lo único que busca es el placer y tratar de despistar al dolor, ¿no?, el mayor tiempo posible. Recoge también Javier Méndez Flores en este Extremoduro de Profundis el paso de la música de Extremoduro por el cine español. Le dedicas un apunte y a lo mejor con cierta melancolía, ¿no? Porque yo creo que entre Barrio, entre la flaqueza del bolchevique, siendo un grupo tan interesante para cinematografías emergentes, para un cine muy pegado a la realidad, como tú dices, muy testimonial, como es en muchas ocasiones el cine español, quizás les echa mucho en falta en otros largometrajes, en otras propuestas de cineastas. Bueno, lo que pasa es que ellos han sido el lobo feroz, y ese discurso tan fiero ha evitado, por ejemplo, que sonaran en las radios, ¿no? Es un grupo que ha sonado poco en la radio. ¿Por qué? Porque eran no políticamente incorrectos, eran absolutamente feroces. Y supongo que muchas emisoras tenían miedo de herir la sensibilidad de los oyentes, ¿no? Pero a mí me parece que si Extremoduro da una gira y agota todas las entradas, es que hay oyentes que sí se identifican con eso, ¿no? Es decir, ellos nunca han compuesto canciones para entrar en la lista de los 40 principales. Les ha importado eso bien poco. Ellos han escrito canciones persiguiendo el arte del que hablabas antes y de la cita de Oscar Wilde, ¿no? Que es lo único que te hace inmortal a la postre. Lo que hablábamos antes, ¿no? Muere la persona, muere la carne, mueren los huesos, pero la sangre perdura a través de la obra. En esclarecido, se puede escuchar: crítico, cuando hables de mí, la boca te tendrías que lavar con agua de la nieve de abril, de un sitio donde nunca estarás. Y aquí se condensa como esa mezcla de la pureza de la lírica y también dejando claro dónde están ellos y que no van a pasar por el aro de todas estas promociones marketingianas de las que estamos tan hartos de escuchar, ¿no? Extremoduro siempre desenvainó el sable y arreó mandobles sin ningún tipo de problema. Y en cuanto a la crítica, pues les importó bien poco. Ellos han hecho su música y en ese sentido se han puesto orejeras, porque además saben que todo eso te distrae, ¿no? Ellos tenían claro el sitio al que querían llegar, tuvieron además una respuesta inmediata por parte del público. Y llegó un momento en el que Extremoduro para sus seguidores eran una religión. Y no tenían seguidores, tenían apóstoles. En Salir, otra música que dice, otro tema que dice: voy que ni toco el suelo y espantado hasta las nubes. No sé si son tus besos o ese tripi que me sube. Ya no me acuerdo de nada,
que todo era de colores. ¿Dónde estarán los besos? Se los han quedado las flores. Decías antes, querido Javier, que imagínate un grupo español de rock alternativo, de rock transgresivo, o bueno, de otro estilo, que se atreviese a escribir estos textos. ¿Qué le pasaría? Bueno, ha habido luego grupos como Marea, que están en esa línea. Robe bebe de Leño, de Rosendo, bebe de Barón Rojo, en cuanto al sonido, no en cuanto a los textos, porque está claro que él tiene un germen de poeta que viene de Hilario Camacho, viene de Manolo Tena, viene de Antonio Vega incluso, ¿no? Que es un artista que cita en el libro Robe como una referencia, ¿no? Por mucho que pueda causar extrañeza, ¿no? El arte es eso, es decir, emocionarse, hacer canciones que tú entiendes que pueden gustar porque a ti te gustan. Es decir, el artista que escribe pensando en si va a gustar al seguidor está condenado al fracaso. Es aquello que decía Sabina de hay que traicionar siempre al fan, ¿no? Porque traicionando al fan vas a darle lo que te pide, aunque parezca mentira, ¿no? Porque tú lo que tienes que hacer es obedecer el tan que llevas dentro, ¿no? Lo que te está pidiendo en todo momento el cuerpo. Que tu cabeza empieza a tomar unos derroteros, tú empiezas a escribir y hay artistas que de pronto de un disco a otro se produce una falla enorme. No tiene nada que ver un disco con el anterior y sin embargo sigue teniendo ese sabor, esa voz de autor, esa huella, ¿no? Tú, Javier, que has trabajado sus letras, que has escuchado muchísimo más que yo, desde luego, sus temas, ¿qué conquistas artísticas hacen sobre, por ejemplo, si quieres vamos por fases, el tabú? Porque yo creo que en muchos sectores sigue siendo tabú. Digo, no solamente los conservadores, sino también en sectores progresistas, el tabú del sexo. ¿Cómo aborda el sexo Extremoduro? ¿Qué nos descubre y qué nos cuenta? Bueno, lo aborda de una manera absolutamente natural. Antes he citado algunos versos, hoy te la meto hasta las orejas, ¿no? ¿Quién se atreve a escribir una canción como esa? Y menos en los tiempos que corren, ¿no? Pero yo creo que el sexo en este país es menos tabú que las drogas. Y las drogas también han tocado ese capítulo sin ningún tipo de ambajes, ¿no? Con absoluta naturalidad y transparencia como un vaso de agua, ¿no? Pero el sexo sí, el sexo es algo recurrente y tiene que ver con esa pulsión que todos tenemos y que en el caso de Robe él se niega a decir hacer el amor, acostarse, que esos son eufemismos, ¿no? Él lo que dice es hoy te la meto hasta las orejas. O pues eso, yo que me siento extranjero fuera de tus agujeros, ¿no? O me pongo palote, ¿no? Solo con que me toque. Es decir, lo que dice alguien en un bar. Y eso, elevado a categoría, es decir, registrado como canción, pues primero desconcierta. Pero luego, si es hermoso, porque en el caso de Robe, él aúna poesía y nitroglicerina. Es decir, por un lado están los intereses que ocupan a todo poeta, que es la soledad, la existencia, el amor, el desamor, pero por otro lado está ese discurso que tiene mucho que ver con la épica. Él es un personaje muy épico, muy de himno, en el que ese paladín que es Robe empieza a arrear y empieza a contar las cosas como entiende que hay que contarlas. Él declaró una vez que él escribía canciones de amor y de guerra, y me parece que es una definición perfecta, ¿no? Amor y de guerra, ahí está todo. Que además entre el amor y la guerra hay una fina frontera, ¿no? De hecho, muchas veces en el amor está la guerra y en la guerra está el amor. Precisamente lo habíamos comentado recientemente con Cristina Campos, la finalista del Premio Planeta, que le dije yo la misma frase que nos acaba de decir Javier con aquella mítica película de Roy Bolton con Peter Sellers que era Camas blandas, batallas duras, ¿no? Pues algo así. Importantísimo también, aquí nos interesa la parte de leyenda, porque Javier Menéndez Flores registra esos tintes de leyenda, tú lo comentas muy bien. ¿Cuándo empieza la leyenda, el legendario Extremoduro?
cuando empiezan a ser legendarios? Bueno, yo creo que a raíz de Agila, en el año 1996, ese es el disco que los sube a los altares. Es el disco no se vende de manera inmediata, tarda a lo mejor un año o muchos meses, pero empieza a venderse de una manera absolutamente desconcertante. Era el disco que había que comprar, ¿no? El disco de moda. Y yo creo que ahí, a partir de ahí, lo que hacen Roberto Iniesta e Iñaki Antón es, como los medios generalistas los habían ninguneado, los consideraban unos trogloditas y una gente, pues una purria de desarrapados, lo que hacen es vengarse de alguna manera y durante una larga década se niegan a conceder entrevistas, a hacer ruedas de prensa, a hacer declaraciones a los medios. ¿Qué consigue eso? Siempre hemos hablado de que un grupo que no tenga un altavoz, que no salga en los medios, está condenado al fracaso. Extremoduro es la prueba viviente de que se puede llegar a mucha gente desdeñando los medios de comunicación. Y se creó en torno a ellos un halo de leyenda, que hablabas tú, de misterio, que dio vida a las teorías más disparatadas acerca de la vida que llevaban, ¿no? Y yo creo que eso los ayudó a tener ese marchamo, ese sello de grupo absolutamente independiente, que no se dejaba, en el momento en el que empezaron a vender discos de verdad y a agotar las entradas de todos los recintos en los que actuaban, no dejaban que el sello para el que grababan se entrometiera en la parte artística. No permitieron que hubiera ningún tipo de injerencia en ese sentido. La parte artística era sagrada. Entonces, si ellos necesitaban más tiempo para hacer un disco, se extendían cuanto necesitaran. Y luego, pues eso que hemos hablado, ¿no? La leyenda. Pues, hostias, ¿y estos tíos? ¿Cómo es que sacan un disco y otro, dan conciertos y no conceden entrevistas? Qué poco sabemos de ellos. Porque si te das cuenta, un grupo del enorme calado que ha tenido Extremoduro, hay muy poca información novedosa en las hemerotecas. Y hay pocas fotos. Hay fotos sobre todo de directos, de conciertos. Que eso fue un problema luego a la hora de documentar la parte de la parte gráfica del libro, ¿no? Que en este caso Iñaki fue muy generoso y me cedió pues prácticamente el 90% de las fotos que se han incluido en los cuadernillos. Dice Javier Méndez Flores que Roberto Iniesta consigue en muchas ocasiones lo que todo poeta ansía lograr al menos una vez en la vida: alcanzar la belleza con los mínimos elementos, conmover mediante el ejercicio de verbalizar lo que uno piensa, no solo con la cabeza, sino también con el estómago y aún más abajo, con las ingles. Cuando siente, sabe que su amor peligra y que su vida va a ser tomada por las sombras. Brillantísimo y poético también, muy bien escrito, como todo lo que hace Javier Méndez Flores. Extremoduro, De Profundis, libros Cúpula, una reedición y mucho más, completísima, con documentos que no estaban en la primera edición y con un despliegue fotográfico del archivo personal de este grupo increíble e inolvidable. Querido amigo, muchísimas gracias. Gracias a ti, David. Qué maravilla cerrar el año contigo. Bueno. Y con gente tan libre y tan increíble como Extremoduro, ¿verdad? Sí, yo creo que la libertad, la independencia, hay que celebrarla siempre, ¿no? Sí, sí. Porque en la sociedad en la que vivimos, dentro del sistema, estamos demasiado aplastados, ¿no? Y demasiado constreñidos. Entonces, todo lo que sea un canto libérrimo, a mí me parece que en cualquier ámbito artístico es de celebrar. Nosotros nos despedimos de este 2022 celebrando y agradeciendo a todos los espectadores de Cautivos del Mal. Muchísimas gracias por vuestra respuesta, que ha sido increíble. Muchísimas gracias por vuestros likes, por vuestro apoyo para que este programa cultural y literario de los rebeldes, de los últimos cautivos del mal, continúe una realidad, siendo una realidad. Vamos a volver en 2023 con más contenidos y les aseguro que les va a encantar. Feliz Nochevieja, feliz Año Nuevo. No hagan caso a nuestra clase política, sean libres, construyan su propio mundo de imaginación, construyan sus propios viajes, sus propios destinos y no dejen que les mangoneen. Sean críticos y lean mucho y vayan al teatro, al cine y libérense de las cadenas para que en Cautivos del Mal nos encontremos el año que viene. Feliz Año Nuevo.